¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Los saluda su servidor, doctor José Alejandro Andrade Páez. Es para mí un placer, es un gusto contar con la presencia de tan distinguidos colaboradores, tan distinguidos conductores, como lo es la contadora Cecilia, como lo es la licenciada Heidi, licenciado Sánchez, licenciada Méndez, un honor, al igual que el licenciado Silverio Cruz Martínez. Agradezco su presencia en este su programa Café Jurídico Empresarial. El objetivo de este programa, pues bueno, para empezar, tendría que agradecer que se permita dar este seguimiento, esta continuidad a este programa, que viene siendo el programa número 2, que tiene como objetivo llegar a ustedes que son los interesados, empresarios, se llama empresarial, colaboradores integrantes de Sindemec, este sindicato de empresarios, del cual, pues bueno, tenemos el honor de pertenecer y de estar debidamente afiliados con el simple objetivo de llegar a sus casas de ustedes, empresarios, de los cuales nosotros sabemos, tenemos el conocimiento amplio y preciso de las necesidades que ustedes tienen, de las necesidades que nuestra actualidad nos está fomentando a dar ese cumplimiento a, pues bueno, a esas exigencias que el mismo Estado hoy gobernante, pues bueno, nos está exigiendo. Y, pues bueno, si existe alguna facultad de los sindicatos, específicamente Sindemex, pues es ese, darles esa confianza, darles esa agilidad y darles esa comodidad de contar con alguien, de contar con estas personalidades, tanto jurídicas como administrativas y contables, de los cuales, pues bueno, va a ser un apoyo para su haber y para su vida empresarial. En esta ocasión, pues bueno, vamos a tratar el tema de las verificaciones que el Estado, bajo sus facultades amplias constitucionales, tiene y está facultado para verificar, para observar el accionar de aquellas empresas, más bien de todo el sector empresarial, y que, pues bueno, tenemos que estar con el conocimiento de ello. Vamos a empezar con las colaboraciones de Consorcio Jurídico Andrade y Asociados, así como de Panorama Empresarial y de Sindimex. No sin antes nombrar a nuestros patrocinadores, que obviamente sin ellos no seríamos nada. Emprendamos juntos, Panorama Empresarial, NAWI, Consultoría y Capacitación Empresarial, Consultoría Legal Empresarial, Consorcio Jurídico Andrade y Asociados, que pues vaya, son las personas morales que contamos y nos apoyamos para darle ese apoyo a usted, señor empresario, que nos está escuchando. Vamos a empezar con este tema de verificaciones, dando un esquema histórico, dando un esquema más que histórico de fundamento, el fundamento legal. Cuando hablamos de historia, pues bueno, siempre tenemos que hablar de esos fundamentos legales, que habría que recordar que ya no solamente nuestra Constitución, sino que esto deviene de un bloque constitucional, en el cual, pues bueno, vamos a tener que estar al pendiente de esos criterios, tanto de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de su semanario, que, pues bueno, va traduciendo como aquellos antecedentes jurídicos, antiguamente llamados jurisprudencia, y evidentemente lo paralelo en conjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual, pues bueno, vamos a tener que respetar ampliamente por simple y sencillo concepto de convencional. Para dar estos detalles, tenemos a la licenciada Alejandra Méndez, la cual nos va a hacer el honor de darnos estas fundamentaciones. Adelante, licenciada Méndez, la escuchamos. Muy buena tarde a todos, espero se encuentren bien. Creo que para poder empezar a hablar sobre este tema debemos conocer su origen en aspectos fundamentales y esto lo encontramos principalmente en nuestra Constitución, en el artículo 16 sobre lo que ya conocemos como los actos de molestia y que estos pueden ser llevados a cabo por el Estado siempre y cuando
cuenta un mandato escrito por las autoridades competentes en donde funden y motiven el por qué lo van a llevar a cabo. Y debemos también tener competentes para esto, deberán ser las autoridades administrativas que van a practicar las visitas domiciliarias. También tenemos la Ley de Procedimientos Administrativos en su capítulo 11, donde nos habla principalmente de las verificaciones, de las visitas que se tienen que llevar a cabo. Y también estas pueden encontrarse en el aspecto, en el que también van a estar reguladas por el Código Fiscal Federal, el Reglamento para el Código Fiscal y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, donde nos van a expresar todos los pasos que se tienen que seguir y cómo se tiene que llevar a cabo para que esté legalmente autorizada. Y creo que todo esto pues se va a explicar más adelante. Claro que sí, muy bien. Muchas gracias, licenciada Méndez. Evidentemente, o sea, tenemos que empezar a comprender estas verificaciones como esa atribución que tiene el Estado. ¿Por qué vamos a tener esta atribución? Para dar cumplimiento, simple y sencillamente. Estamos en una etapa que estamos heredando a través de aquellos tratados internacionales, sobre todo últimamente, pues, tenemos un año propiamente, estar estrenando los lineamientos del TEMEC. Bajo ese lineamiento y todos los demás de carácter internacional, pues bueno, estamos heredando esa obligatoriedad, no solamente de planear, no solamente de dar iniciativas o una normatividad que vaya al punto, sino que más allá observar ese cumplimiento. Pero ¿cómo vamos a tener ese cumplimiento? Bueno, nos va a hablar sobre esto el licenciado Jorge Sánchez Illanes. Licenciado, le cedo los micrófonos. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Tal como lo acaba de referir la licenciada Alejandra Méndez, hay un fundamento constitucional para que las autoridades puedan emitir estos actos de molestia con la intención de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actividad industrial o económica de los gobernados. Estos actos de molestia deben ser emitidos por quien tiene facultades para hacerlo, no cualquier jefe de departamento, no cualquier subdirector, cualquier director. Habremos de recordar que en tratándose del ejercicio de la función pública, lo que no está expresamente establecido en la ley está negado. Entonces tiene que haber, dentro de las atribuciones de la dependencia o entidad que va a hacer este acto de molestia, alguna persona que encarne la posición y que tenga la función específica de realizar estos actos de molestia. Llámese verificación, llámese visita domiciliaria, y que tienen la obligación de fundar y motivar, como lo dijo bien la licenciada Alejandra, su causa, el por qué mandan estas verificaciones, estas supervisiones, estas visitas domiciliarias. Tiene que quedar muy claro el objeto de la visita, que tiene que ir plasmado en la orden de verificación o de supervisión o de visita domiciliaria. Vamos a llamarlo de forma genérica, el género es visita domiciliaria. Entonces, para que se emita esta visita domiciliaria, tiene que estar precisado la comisión al servidor público que la va a realizar y bien precisado el destinatario. Tiene que haber claridad y precisión en el destinatario, ¿sí? No se entiende que iba no a la licenciada Alejandra Méndez, sino al licenciado Alejandro Mendiolea, ¿sí? Como ejemplo. Por otro lado, el objeto y alcance de la verificación tienen que estar precisados en este documento. ¿Sí? Ya llegado en el campo de la acción al momento de la visita de verificación, hay diversas formalidades que se tienen que cumplir. Y estas formalidades pueden ser causales de impugnación, ¿sí? Y de nulidad del acto. Al iniciar la visita de verificación, debe de identificarse plenamente, ¿sí? Con credencial
oficial, nada de que no traigo la credencial, pero sí traigo mi IFE y con el IFE yo me identifico y mira, aquí está mi nombre. No, tienes que traerme tu credencial de verificador o que te dé esta atribución. Y después de eso, el verificador, el visitante, tiene que requerir al visitado que también se identifique plenamente, porque vamos a recordar que estas visitas domiciliares están reguladas, como bien lo dijo la licenciada Méndez hace un momento, cada una por la norma que regula la actividad. Esto es, hay un código fiscal, hay por otro lado, hay la ley del procedimiento administrativo que regula otro tipo de visitas o verificaciones. En estas se dice que el verificador además de identificar a la persona, tiene que requerirle para que nombre dos testigos del acto que se va a realizar. Y en la negativa o ausencia de los testigos, el verificador los tiene que proponer para que quede constatado esto. Vamos a recordar también que en estos actos, el visitante, el verificador, el inspector, si bien es cierto, no tienen una fe pública, no son fedatarios públicos, la ley, el criterio de la Corte dice que se tiene por cierto lo que ahí anota, salvo prueba en contrario. Entonces, es una cierta forma de fe pública que deben tener. Ya una vez desarrollado esto, va a requerir, de acuerdo a su orden y al alcance, que ahí se especifique la documentación e información que se necesite. Es preciso que todos los actos deban estar contenidos en el acta del evento, en el acta de la visita. Todos tienen que estar precisados, incluidos si se niega o no se niega a firmar el visitado, ¿sí? O si la consiente o no la consiente. Todos estos elementos y todos estos datos de actuación tienen que ir claramente hechos. Hay un criterio también, y esto es importante, que hay que tener cuidado, este es un tip, que no lleven su orden, o perdón, su acta de visita preimpresa, y ya nomás ahí le llenen huequitos, ¿no? Entonces, no, porque el criterio de la Corte dice que no puede estar preestablecido un acto que se está desarrollando en ese momento, ¿sí? No pueden prever formatos y formas. Que o lo llenan todo parejito, ya hay quienes llevan incluso sus impresoras y sus computadoras para que en ese acto se haga un solo elemento, ¿sí? No pueden ir con cosas de que llénale el huequito de a qué horas es y llénale el huequito de que las características del documento que te puso. Eso no puede ser causal también de impugnación, ¿sí? Entonces, lo importante en esto son este tipo de formalidades de cuando llega el verificador, el inspector, su identificación plena, su orden de verificación otorgada o suscrita en forma autógrafa por el responsable y aquel que la ley haya designado con capacidad legal para emitir estos actos. Todas las visitas se desarrollan en forma muy práctica, de acuerdo a lo que se va a verificar. No puede preguntar cosas que no vayan dentro del objeto de la visita. Y vamos a recordar también cómo para iniciar estas visitas, básicamente hay tres formas de designar a quién se va a verificar, a quién se va a inspeccionar. La forma aleatoria, la denuncia o queja, ¿sí? O lo que en las dependencias, según sus archivos, se intuye o se prevé que hay una falla en la empresa a verificarse, ¿sí? Entonces, porque luego dice, bueno, ¿y por qué me la mandaron a mí? Bueno, cualquiera de estas tres causas puede ser, ¿sí? La forma aleatoria es porque agarran sectores. Vamos al sector manufacturero.
Claro. Vamos al sector comercial, vamos Aquí a los giros negros. Aquí, licenciado, me atrevería a decirlo, porque acaba de nombrar una situación bastante interesante y que, bueno, es de un conocido derecho que la normatividad, no solamente de México, sino de todo el mundo, de toda civilización, de toda sociedad, va a crecer y va a cambiar en base a las necesidades que sostenga esa sociedad o los individuos que la integran. México, curiosamente, bueno, siempre hemos hablado de un concepto, de una sustanciación, que siempre nos vamos por la fácil, ¿no? Siempre tenemos la fácil y siempre nos la estamos yendo por la situación. Me viene a la mente la Ciudad de México, entonces Ciudad de México, cuando aquellos incidentes, porque propiamente fueron varios incidentes que se conjuntaron, por el caso de una discoteca al norte de la ciudad, en la cual se incendió y hubo, bueno, una historia muy dramática al respecto, no News Divine, si no me recuerdo esa situación. Después un reconocido futbolista, si bien es cierto que no hubo un homicidio como tal, sí hubo una tentativa, que, pues bueno, más allá del personaje público, o más bien basados en el personaje público, pues fue que se dieron ciertas motivaciones, que, como usted bien lo acaba de nombrar, todo acto administrativo debe de ir perfectamente fundado y motivado. Quiero entender que estas situaciones fueron causa suficiente para motivar la creación de un instituto de verificación que, pues bueno, actualmente lo conocemos como el INVEA, que básicamente es un instituto que va a verificar, que va a dar esa trascendencia, como bien me lo fundamentaba la licenciada Méndez, pero que, bueno, va a dar pauta al procedimiento que usted está comentando en el programa de mérito. Más sin embargo, bueno, necesitamos que existan estos motivos para la creación de estos institutos que por esencia deberían de haber existido desde hace muchos años. No estamos iniciando, no es el nacimiento de una sociedad. Nuestra sociedad tiene los años del mundo. Sin embargo, necesitamos, dicen por ahí, que hasta el, que dice, niño ahogado se tapa el pozo, una cosa de esas, ¿no? Ese tipo de situación, ¿cree usted que tenga que pasar para que nuestros legisladores, nuestro ejecutivo, tengan esas nociones para sustentar estas necesidades sociales, licenciado? No, no creo que no debe ser así, aun cuando usted tiene razón, no debió haber sido así. La obligación del gobernante es vigilar que la ley se cumpla, que la norma se respete, y esto no necesita motivo alguno para hacerlo, ¿sí? La creación de estos institutos como el INVEA obedecen a tratar de centralizar esta capacidad de investigación o de inspección o de supervisión por parte del Estado. Vamos a recordar que esta capacidad también la tienen en su materia las delegaciones, antes delegaciones, hoy alcaldías, ¿sí? En algún sector, el sector de los sectores de los servicios públicos, por ejemplo, pero no así la construcción y la cuestión ecológica que lo tiene el INVEA, la cuestión fiscal que tiene el área que maneja el área fiscal. La intención es, no debió haber surgido esto a causa de estos eventos. ¿Por qué? Porque la facultad de investigación, de inspección y de supervisión la tiene ya el Estado desde antes, ¿sí? Yo creo que esto obedece más bien a criterios de tipo político para centralizar la actividad, ¿sí? Claro, pudiéramos nombrar de que, bueno, recordemos que el estricto derecho lo vamos a tener de nacimiento, lo vamos a fundamentar en aquella fuente que la debemos de considerar como la buena fe, ¿no? Todos los actos del individuo se deben de considerar como la buena fe, porque digo, si estaríamos yendo lo contrario,
pues estaríamos dañando un bien jurídico tutelado que socialmente pues, no sería sustantivo. Aunque por ahí decían los clásicos, ¿no? Por ahí recuerdo haber escuchado en alguna de sus obras de Robert Carranca, en el cual decía que vivimos en una sociedad enferma. Yo no quiero creerlo, ¿no? No quiero creer porque de ser así, estaríamos, pues bueno, ya hablando de una etapa 2, una etapa 3 del régimen social que no nos conllevaría nada. Mas, sin embargo, bueno, estos lineamientos, pues los hemos tenido de toda la historia, ¿no? Desde la primera constitución que hubo para la situación de cumplimiento, dando ese concepto de cumplimiento, pues vamos a tener esa facultad de realizarlo. Pero cuando hablamos de la federación, pues por ahí, si no mal me equivoco, y si no, por favor, corríjanme, sería atribución directa de la Secretaría de Gobernación en dar este cumplimiento estricto a través de diversas dependencias que de ella subsanan. A nivel estatal, ya tendríamos una institución como lo viene siendo el INVEA en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. En los estados también tenemos municipios que dentro de la misma municipalidad tenemos un bando municipal en el cual atraemos una dirección específica, el cual, pues bueno, en el Estado de México se da como reglamentos, en la Ciudad de México por ahí supervisión, y tiene otra palabrita por ahí, y bueno, va cambiando, pero las facultades vienen siendo las mismas. ¿Qué es lo que nos atrae como aparejada consecuencia de la creación de estas instituciones? ¿Acaso la corrupción? ¿Acaso ese concepto de corruptela es la que nos ha atraído a especificar estas instituciones por una necesidad social actual y urgente? Porque son situaciones de que, como lo decíamos, el caso de la discoteca, pues era poner una inmediata reparación, tal vez del daño, no sé cómo llamarlo, pero la sociedad lo demandaba. El caso del futbolista, pues bueno, nada más por ser futbolista, pues nos dejó por ahí un regalito, ¿no? Lo que pudiéramos, hablando de regalitos, por ahí se me viene a la mente el caso de Florence Cassés, ¿no? En cuestión de nuestro actual sistema de justicia penal oral acusatorio. Hasta la fecha, algunas ocasiones, y digo como chiste, ¿por qué no decirlo? Venimos diciendo que es el regalito que nos dejó Florence Cassés, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa necesidad en base que a esos vicios que puede ser la corrupción. Bueno, fíjense qué concepto tan interesante. Contadora Cecilia, a sus órdenes, le cedo los micrófonos. Sí, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta tanto la licenciada Alejandra como el licenciado Jorge. Debemos de tener un cumplimiento en las inspecciones. Sin embargo, complementando toda esta información, a mí me gustaría comentarles también que no nada más nos vamos a ir a lo que nos dice la ley, la Constitución y las leyes. También hay reglamentos que debemos de cumplir y es donde se especifican los detalles de las inspecciones. Ejemplo, la Ley Federal del Trabajo. Ahí, y no nada más las inspecciones son para revisar o para multar o para verificar algún hecho ilícito o alguna compulsa que se haya detectado, sino también para capacitar a los tanto trabajadores como a los patrones. Hay visitas, hay inspecciones donde llega en este caso la Secretaría del Trabajo o sus inspectores y les van a hacer una visita de revisión para revisar cómo están cumpliendo sus obligaciones, tanto laborales, el patrón y los trabajadores. Y sobre esas revisiones establecen una serie de, ¿sabes qué? Estás mal en esta parte, te voy a capacitar, no tienes
una comisión de vigilancia, no tienes unos uniformes o un uniforme adecuado para la planta de producción. O sea, ellos van detectando en esas inspecciones que realizan que les hace falta información o les hace falta complementar sus áreas de trabajo en diferentes cosas. Inclusive el artículo 540 de la Ley Federal de Trabajo establece una serie de normatividad que se deben de cumplir. Entonces, no nada más las inspecciones, bueno, en el caso de la Secretaría del Trabajo, son para multar o para revisión o detección de algún caso, de algún ilícito. También son para apoyar, capacitar y complementar alguna normatividad que está establecida en ley y que no se está cumpliendo en el centro de trabajo. Ese es un comentario adicional que, bueno, a mí lo complemento con todo lo que ahorita han aportado los licenciados. Gracias. Claro que sí, contadora, muy acertado ese comentario. Sobre todo, pues bueno, estamos hablando del artículo 123 constitucional, en el cual pues no solamente la ley del trabajo, sino también la ley burocrática nace como fuente de esa situación, y que también, recordemos que también tienen sus propias supervisiones. Y al final de cuentas, tiene toda la razón. Quise empezar con ese torito, vamos a llamarle, ¿no? De que las verificaciones inmediatamente nos vamos a la mente de multas, de sancionar y de corruptela, porque así se ha traducido en nuestra actualidad. Yo creo que un 70-75% al punto de la normatividad y desarrollo social que estamos viviendo, nos vamos inmediatamente. El puesto de tacos, llegó una supervisión, llegó una verificación, sí, le tengo que pagar. A una empresa le tocó ahorita los acuerdos que han salido por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues bueno, llega y, híjole, pues bueno, ya están, como que ya tienen hasta su partida aparte, ¿no? Su cajita para la famosa mordida, cuando evidentemente no debería de ser así, y es muy objetiva su participación, debería de ser para sanear, para prevenir, para obligar que todo se lleve por la derecha y no por la izquierda, como pudiésemos reconocerlo en nuestra actualidad. ¿Tenía algo que decir, licenciado Sánchez? Sí, señor, muchas gracias. Sí, en efecto, vamos a considerar que el objetivo principal de las visitas domiciliarias, tal como lo prescribe la norma constitucional, estos actos de molestia son en base a la atribución del Estado, de las dependencias y entidades, de constatar el cumplimiento de las normas por parte de los gobernados. Sí, tiene razón la licenciada. A partir de esta constatación, incluso dentro de las propias supervisiones, ¿sí? Para hablar de la materia laboral, cuando se detecta que la capacitación, la seguridad y salud en el trabajo, que los PTUs, que todos dictan medidas de seguridad. Y dentro de estas medidas de seguridad es corregir la deficiencia que se va detectando, independientemente del procedimiento que sigue la valoración de estas actas de la visita de verificación, porque en materia laboral son verificaciones, ¿sí? Dictan estas medidas de seguridad. Y ahí es donde, como usted bien refiere, licenciada, obviamente, otra atribución de la Secretaría de Trabajo es capacitar a las empresas. Hay toda un área definida para eso, hay todo un área también para la seguridad y salud en el trabajo, y las asesorías y todo eso. Sí, claro, por supuesto, si no es el garrote, ¿no? Ir a golpear y poner multas. El objetivo no es multar, el objetivo es cumplimiento de la norma, ¿sí? Y sí, en efecto, hay estas áreas de prevención a través de estas medidas que se pueden dictar en el momento de la inspección, estas medidas de seguridad, cuando hay urgencia, ¿no?
Porque vamos a recordar que después de la visita de verificación o supervisión, el visitado tiene 5 días para un poco atender, y dicen en las auditorías, solventar la observación o el hallazgo que se tiene de esta visita de verificación. ¿Sí? Pero sí, en efecto, reitero, la intención es constatar el cumplimiento de la norma y no sancionar. O sea, las arcas de la nación no creo que se llenen por las sanciones, ni siquiera ese es el tema, ¿no? El tema Licenciado es... Jorge. Mándeme. Licenciado Jorge, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si llega una notificación que en lugar de firma autógrafa tenemos un facsímil? ¿Qué hacemos? No, es firma autógrafa. Exacto. Firma autógrafa. Pero el empresario no lo sabe. Esa es la función. Espero que aquí hayan varios empresarios que estén atentos a la conversación, o los que después nos vean en repetición en YouTube o en Facebook, para que sepan que si llega una notificación o una inspección con una firma no autógrafa, sino o sea, un sello de firma, es un facsímil es un sello con la firma pues se puede decir, del encargado del área o de inspección y todo, ¿no? Eso no es válido. No, claro. La firma, entonces, o sea, debe de ser papel impreso, debe de ser debidamente foliada, debe de estar motivada, debe de estar fundamentada, debe de ser la firma autógrafa y el sello correspondiente. No puede ser, fuera de esas ya tendría una irregularidad. Fíjense que por ahí también va el objeto y el inicio de este programa, sobre todo el tema, porque usted empresario tal vez, como bien lo dice la contadora, ustedes conocen ese tipo de situaciones y para eso, pues bueno, para eso estamos nosotros precisamente, para llevarlo de la mano y llevarlo bajo para ese flujo de información que usted merece a través de, obviamente, Sindomex. Esta situación de fundamentar, de motivar, no solamente es para este ramo, es para todo documento oficial. Todo acto administrativo debe de traer aparejada ejecución bajo este sistema. Porque, pues bueno, como bien empezamos con el análisis de la licenciada Méndez, en debidamente fundamentar el acto, el desarrollo, pues bueno, esto es lo que nos está dando vida a esta verificación, que como bien lo dice la contadora Cecilia, pues es, o se debe de mentalizar, usted empresario se debe de mentalizar de que es para llevarlo de la mano, o sea, tendría que ser canalizarlo sobre ese canal de entendimiento y de cumplimiento extremo de la ley, ¿sí? No podemos llegar a una primera instancia, incluso, si estoy mal, corríjanme, por favor, creo que dentro de la misma ley de procedimientos administrativos, dentro de los primeros está el apercibimiento, ¿no? No viene la multa de una primera instancia, sino que debe de corregirse, debe de venir ese apercibimiento. A ver, tienes que corregirlo esto y si no, pudieras tenerte a expensas esta multa o esta situación al respecto. O sea, no puede venir de una primera instancia una situación pecuniaria. ¿Por qué? Porque aquí se estarían rompiendo, evidentemente, muchos principios y derechos humanos al respecto. Creo que por ahí es donde andaban o estamos encaminando y que bueno, desgraciadamente el tiempo se va muy rápido, ya llevamos más arriba de media hora, pero son tres pasos, yo creo, que usted empresario debe de conocer. Uno, el nacimiento, la debida fundamentación y desarrollo de una verificación administrativa. Dos, el procedimiento como tal. Y tres, ya vendrían siendo la situación contenciosa, los medios de impugnación que tenemos al respecto, porque debe de saber que también tenemos medios de impugnación en el cual nosotros lo podemos proteger. Pero muy importante saber su opinión, su participación. Licenciada Heidi Vázquez, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué nos aporta al respecto? Muchas gracias. Bueno, yo les voy a platicar que precisamente es cierto que no hay que ver las inspecciones como que ya te van a sancionar y multar. Hay que verlas como que
te invitan a que cumplas y a que tu centro de trabajo se maneje de mejor forma, ¿no? Para que el clima laboral sea sano. De hecho, cuando llegan los inspectores, llegan con la cédula de notificación. Muchas veces me ha pasado que, bueno, de momento dicen, bueno, ya puede ser ordinaria o extraordinaria, depende si hay queja, pues es extraordinaria, ¿no? Y pues cuando llegan estas cédulas se tienen que atender de ya. Y muchas veces el empresario se tensa o la persona que lo recibe se presiona porque, y no leen muchas veces, a veces en las cédulas de notificación tiene error en el nombre. Ajá, a veces no vienen los nombres de las empresas de forma correcta. Entonces, cuando es eso, hay que regresarlo simplemente con calma, corriges la cédula de notificación, regresas mañana y ya se te atiende. De lo contrario, hay una acta circunstanciada en la que puedes dejar como nota de que te llegó la notificación, se te hizo la inspección, pero aclarando que el nombre estaba incorrecto, ¿no? Y ya con eso te respaldas, en dado caso que permitas la inspección, ¿no? Cuando el nombre está incorrecto. Hay otra situación en la que, por ejemplo, debe de estar el representante legal para firmar en el momento. Y otra, o si no está el representante legal, debe de estar presente y firmar el acta circunstanciada, que así se llama, debe de estar firmada por el Comité de Seguridad, lo que es sanitaria. Al principio de la pandemia, inspección solo veía que le daba mayor enfoque o mayor importancia a que no se dieran los despidos, a que se les pagara de forma completa, ¿no? Ahorita ya está viendo más por la salud, por el bienestar del trabajador respecto a que, por ejemplo, las empresas ahorita lo que llegan y les piden de ya es el protocolo de seguridad sanitaria. Y ese lo pueden checar en la página del gobierno federal, nuevanormalidad.gov.mx. Ahí checan todo lo que es y descargan lo que es lo que les van a pedir. La constancia de autoevaluación también la pueden descargar, www.coronavirus.gov.mx, también ahí lo checan. Y bueno, esta es de acuerdo al área local donde estés, si es Estado, Ciudad de México, ya ahí tú ubicas en qué parte te encuentras. Ya para la Ciudad de México te piden una carta compromiso de que estás cumpliendo conforme a la plataforma de la nueva normalidad de la Ciudad de México. Es lo que los documentos que de ya tienes que tener cuando llega inspección, y eso lo deben de saber los del comité, representante legal de la empresa, que está inmerso en eso. Bueno, ya después pasan a inspección y ya con todo lo que tú les muestras, tu papelería, por ejemplo, las fotos, de que has cumplido con por ejemplo, con los tapetes sanitizantes, con gel antibacterial, con lo básico. Y, por ejemplo, tienes que también verifican que el personal que esté trabajando no sea, pues, susceptible o vulnerable, por ejemplo, y que no tenga más de 60 años, diabético. Tienes que tener una lista, por ejemplo, de que no tiene problemas si tiene problemas de corazón, si tiene obesidad, es una persona vulnerable. Entonces, todo eso van tomando nota. Incluso pasan a los baños, checan la bitácora, checan que estén las firmas de todos los aseos que se hacen, checan que cumplas con la NOM que regula lo que son todo lo que los residuos biológicos, por ejemplo, las caretas en las empresas, debe de haber un cesto rojo con pedal que diga residuos biológicos, ¿no? Y ahí deben de depositar los cubrebocas, las caretas, los guantes, todo lo que ocupan para que sean residuos que puedan contagiar. Entonces, todo eso verifica. Y también te ayuda, o sea, la inspección te ayuda también a que
a que los empleados se sientan tranquilos, seguros, de que van a trabajar, ¿no? En una empresa que los protege, que los procura y que los tiene asegurados, ¿no? Precisamente para evitar cualquier sanción en una eventualidad futura. Todo esto es lo que ayuda. Hay sectores o sectores productivos mayor, con alto riesgo, que son las mineras o, por ejemplo, las agrícolas, donde utilizan bastantes pesticidas. Bueno, en fin, trabajadores que no, que donde tienen que estar dando mayor enfoque y estar vigilándolos. Y obviamente ver que no, ahorita en el último informe de la Secretaría de Trabajo, la secretaria dijo, bueno, es que le vamos a dar prioridad a todo esto, a proteger a que no haya contagios, pero también vamos a priorizar a que no se dé trabajo a menores de edad, en fin, que se cumplan las obligaciones laborales en general. Entonces, es un gran tema, la verdad, como empresarios debemos de involucrarnos en esto, de meternos a las páginas. De verdad, ahí vienen los manuales en las páginas que les di, chéquenlas. Viene para persona física, persona moral, de qué sector eres, de qué área. Entonces, pretextos no debe de haber pretextos, deben de estudiar. Precisamente estamos en esto, debemos saber y estar totalmente comprometidos con nuestra empresa, precisamente para eso, y que no sea la inspección y que al momento de que nos lleguen con nuestra cédula de notificación nos espantemos, ¿no? Sino que sea como una forma de demostrar que estamos cumpliendo. Entonces, cosas tan sencillas, tan básicas, es por la que andan sancionando y multando a las empresas. Tener un cesto, las medidas necesarias, es de lo básico que deben de conocer, ¿no? Y obviamente, no espantarse y leer bien la cédula, porque les digo, a veces viene mal el nombre de la empresa, ¿no? Y no se dan cuenta. Y los pueden regresar y ya regresan al día siguiente si quieren, pero pues ya con más calma los atienden. Y obviamente, pues con su representante legal para que firme el acta circunstanciada. Así es. Es algo que puedo decir referente a este tema, de lo cual me ha tocado ver y ver la presión del empresario cuando me dice, licenciada, es que tengo esto. Bueno, pues permítame, vamos a checar, vamos a ver esto y con calma, ¿no? O sea, no, para eso debe de haber un departamento de cumplimiento precisamente, un oficial. Ese es algo a lo que se va a llegar finalmente, licenciada Hailey. Y bueno, usted sabe de cumplimiento. Yo quisiera comentarles algo relacionado con esto. El compliance o cumplimiento, o sea, compliance en inglés, cumplimiento en español, es cumplimiento de la norma, de toda la norma establecida, ya sea legal, administrativa, contable, fiscal, toda la norma. Compliance es cumplimiento. Se está preparando comisiones a nivel nacional de compliance con gente de primer nivel, gente profesional, abogados o contadores abogados, para próximamente, no sé, puede ser dentro de un año, van a tener que hacer como tipo revisiones para ver si las empresas están cumpliendo en tiempo y forma. Lo que sí ahorita el compliance no es obligatorio para las empresas. Sin embargo, si tú quieres exportar, si no tienes un compliance establecido, tu manual de compliance y tu oficial de cumplimiento, que es el encargado de hacer toda esta revisión dentro de la empresa, ya sea como tener una gerencia de puro compliance, una gerencia donde esté un oficial de cumplimiento,
para que esté revisando todas las áreas de la empresa, que estén cumpliendo en tiempo y forma. Claro. Si tú no tienes un compliance, no vas a poder exportar, no vas a poder realizar negocios, inclusive las grandes empresas ahorita ya tienen sus áreas, sus direcciones de compliance y están, si tú quieres hacer negocio con ellas, no vas a poder, porque lo primero que te van a pedir, ¿tienes tu oficial de cumplimiento? ¿Te están revisando tu normatividad? Si tú no lo tienes, ¿sabes qué? No puedo. Inclusive, si llegas a tener un problema jurídico, una demanda de un empleado, de un proveedor, de un cliente, no sé, cuando el juez inicie las investigaciones y todo eso, puedes tener atenuantes de revisión, de multa o cualquier otro atenuante que te reduzca la pena si tienes un compliance establecido, si tienes un oficial de cumplimiento que esté revisándote todas tus áreas para que cumplan con toda la norma. Entonces, si ustedes ven ahorita, poco a poco se está cerrando el círculo. Entonces, y esto no nada más es en México, es a nivel internacional. Esto viene a nivel internacional para todos los países. ¿Y por qué es todo esto? Pues para evitar los fraudes, el lavado de dinero, todas esas facturas falsas, empresas fantasma. O sea, es cerrar el círculo. Y si me permite, bueno, fíjese que ese punto es muy importante. Quisiera así puntualizarlo porque se va enlazando propiamente con los argumentos de la licenciada Heidi. La licenciada Heidi nos platicaba una situación verídica que incluso, pues bueno, con la amplia experiencia que se tiene y que tenemos, pues bueno, hemos vivido diversas situaciones. Esa del restaurante, esa verificación que explayaba, que explicaba, si le hace falta el extintor, si cuenta con los protocolos de sanidad, si cuenta con todo ese tipo. Eso lo hemos visto, y lo vemos diario. No sé, hay una colonia que se me vino mucho a la mente en base a la explicación de la licenciada Heidi, pues podría ser la colonia Condesa, ¿no? Podría ser bonito, el deber ser, el mundo de color de rosa que debía de entrar el INVEA, los verificadores y hacer lo propio de su verificación bajo un establecimiento mercantil, ya sea restaurante, ya sea bar. Y lo vemos y se cumple, y es bonito, pero lo vemos pasando la calle que está la taquería, y que también es empresario. O sea, usted, empresa, empresario que nos está viendo, persona jurídica, debemos de reconocer, debemos de captar, de recapacitar que un empresario es desde el que vende los tamales, el que vende los tacos, hasta los altos bares, restaurantes que existen, y que no se da la misma vía de equidad, mientras se le exige al restaurant bar, al restaurantero, pudiera ser, no me atrevería a acentuarlo como tal, pero se le corrompe, obviamente, al que tiene su taquería, al que tiene su puesto de diversas gardachas, ¿no? Pero debemos de tomar en cuenta, porque México así somos, no tenemos esa capacidad, no es que no tengamos la capacidad, más bien no tenemos la cultura para poder solventar este tipo de conocimientos como en compliance, que usted bien lo dice, y que evidentemente todos tenemos que estar preocupados para ello. Desde la tiendita que nada más tiene 2, 3 trabajadores, hasta los de las altas esferas, los micros, los medianos. Todo el mundo tiene que estar preocupado por ese compliance. Y hablaba algo muy certero, contadora, que es la capacitación. Todas las empresas, al día de hoy, ya deben de ir por su segundo o tercer módulo de compliance, porque compliance viene en todas las materias. No se diga en lo penal, ya en penal estamos hablando en la última ratio, en la cual debemos ya de tener los poquitos rojos. En las demás materias, pues todavía lo tenemos un poquito en ámbar, en los cuales pues, todavía podemos llegar a subsanar ese tipo de cuestiones. Pero sí, es muy importante la capacitación, usted empresario, que ya desde ahorita lo empiece, si no lo tiene, lo empiece a pensar en ese desarrollo. Y para eso, pues bueno, estamos nosotros, está Sindemex,
está Panorama Empresarial, está Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, los cuales tenemos esa capacidad, tenemos esos intelectuales, tenemos esas personas profesionales, el cual podemos ofrecerles esa capacitación. Y por ser simple y sencillamente parte de la familia Sindemex, pues bueno, lo podemos tratar conforme su seguridad lo produzca. Creo que tenemos aquí una de las mejores capacitadoras en este tema, que es la licenciada Ceci, que bien nos estaba traduciendo esa necesidad inmediata que tenemos, señor empresario. El día de mañana, no le digo que va a ser demasiado tarde, pero ya ahorita yo ya me empezaría a preocupar bajo esos extremos y precisamente este programa está dirigido para este tipo de situaciones. El objetivo de este programa, reitero, ahorita era entender lo que vienen siendo esas facultades, esa fundamentación, ese funcionamiento de las verificaciones administrativas, de las cuales ya las tenemos encima y que desgraciadamente tienen que suceder cosas catastróficas para que tengamos un inicio o un desarrollo amplio. Por aquí recuerdo, y todos lo han de recordar, y bueno, el terremoto primeramente del 85, y después, pues bueno, apenas uno ¿qué año fue? No recuerdo, ¿no? 4 o 5 años atrás, de los cuales, pues bueno, se empezó a reactivar ese tipo de verificación con respecto a las estructuras, con respecto a las viviendas, con respecto a los comercios. Ya comentábamos el caso del futbolista, ya comentábamos el caso de la discoteca, pero ahorita estamos en pandemia, que es en realidad cuando deberíamos de tener un alto índice de este desarrollo de verificaciones, y lo vemos que sí lo hay, como bien lo comentaba la licenciada Heidi, pero pues falta mucho, ¿no? Basta ir al primer banco que encontremos, nos metemos y para empezar ya se les acabó el cloro, ¿no? Porque está el tapete, pero está completamente seco. Si hay gel antibacterial, pues en algunas situaciones sí lo hay, algunas no. Depende mucho del lugar donde nos estemos desenvolviendo. Pero realmente vemos que sí nos falta muchísimo. Yo quisiera traducir este programa como el inicio de una serie del cual estaríamos tocando para usted, señor empresario, del cual tenga pleno conocimiento de las necesidades que a lo mejor por aquí le vienen pasando, pero para eso estamos nosotros, para ayudarle, para fundamentarle y obviamente para hacer su respaldo jurídico. Se nos viene acabando el tiempo, vamos a tratar de especificar un poquito y dar nuestras conclusiones. No sin antes, me da gusto saludarla, licenciada Vanessa, buen día, qué gusto que nos acompañe. ¿Algo que quisiera aportar al respecto? Yo en base a lo que hablaban respecto a los actos de verificación que se realizan, cuando la contadora de Sindemex, no recuerdo su nombre ahorita, disculpe contadora, mencionaba que que no llevaba una firma autógrafa como se requerían en las visitas. Finalmente, cuando los actos de esta índole ya van viciados desde un inicio, caemos en actos que violan algunas leyes, reglamentos, y no solamente eso, sino también ahora con esto de los tratados internacionales, donde los derechos humanos han estado al principio de esa, debemos de tener más que nada prioridad en esa situación de derechos humanos y hacerles saber también a las empresas que ellos también son portadores de ese derecho tan importante que es el derecho de seguridad jurídica, para que tengan ese conocimiento. Y leí en una publicación que había un convenio que se había firmado, creo que en el 2017, el INVEA con la Comisión Nacional con la Comisión de Derechos Humanos, para que fortalecieran esos actos que realizaba el INVEA y tuvieran esa capacidad de profesionalización y realizar todas sus visitas con protocolos donde se llevaran a cabo realmente esas visitas conforme a la ley y bajo principios y bajo capacidades técnicas de profesionalización para evitar esos actos de inconstitucionalidad
en los que también se ven afectadas las empresas. Ok, sí, cierto. Recordemos que los primeros actos del INVEA fueron recurridos y tirados en amparo, ¿eh? O sea, desde ahí, recordemos que el amparo, pues, es nuestro recurso que tenemos para defender precisamente esos derechos humanos, no solamente consagrados en nuestra Constitución, sino en los tratados internacionales en los que, obvio, México forma parte. Ya es parte. De parte muy bien, muy bueno. Muchas gracias, licenciada Vanessa, un gusto tenerla con nosotros. Algo que quisiera concluir, licenciada Heidi. Pues agradecerles el espacio y el tiempo a todos para que se dieron al estar aquí. Esperamos que lo que hayamos comentado haya abierto un poco su panorama, sus ideas, y sobre todo que les despierte la curiosidad por interesarse más por los distintos temas que manejamos. Somos un equipo bastante completo, con mucha experiencia, que seguramente y que está dispuesto a resolver todas sus dudas con confianza. Pueden mandar mensaje o contactarnos. Por mi parte me gusta mucho, me apasiona mucho hablar sobre los derechos fundamentales de las personas, pero sobre todo que tocar la parte humana. O sea, a final de cuentas todos somos personas, seamos empresarios, trabajadores, creo que no debemos de estar peleados unos con el otro, al contrario, debemos de trabajar en sinergia, en armonía, y hay que ver las visitas, las inspecciones de forma más, pues más positiva, ¿no? Entonces, pues por mi parte es todo, les envío un cordial saludo, nos vemos en la próxima reunión. Gracias, licenciada. Licenciada Méndez, ¿algo que concluir con usted? Sí, claro. Como dice la licenciada Heidi, creo que somos un equipo muy fuerte y tenemos la voz de la experiencia con todos ustedes, y que cualquier duda, pues aquí estamos. Creo que es un tema muy amplio del cual todavía hay mucho que conocer, todavía hay mucho que hablar, pero pues el tiempo es corto. Entonces, esa sería toda mi parte. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, licenciada Méndez. Contadora Ceci, algo para concluir. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por su asistencia. Veo que sí tuvimos algo de audiencia, 9 personas, bueno, por ahí. Y bueno, los invitamos a seguir no nada más Café Jurídico, tenemos Panorama Empresarial, tenemos Emprendámonos Juntos, que todos son programas de Sindemex. Somos un grupo fuerte de Sindemex que está promoviendo estos programas y que están tratando de darle al empresario, al emprendedor, a las MIPYMES, apoyos en capacitación y a través de todos estos programas. Rápidamente menciono Panorama Empresarial, es un programa como este donde se escriben artículos de gran interés para efecto de conocer la opinión del escritor sobre un tema importante que le afecta al empresario. Adicionalmente, se hace un programa donde se platica sobre ese artículo que se escribió para que el que realizó el artículo pueda resolver las dudas a los que asistan a los eventos, que son igual que este, grabados y todo. Panorama Empresarial es otro programa de Sindemex, como este, de Café Jurídico, donde estamos apoyando a los emprendedores, donde les estamos dando capacitaciones a los empresarios. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Y bueno, todo esto con el fin de apoyar al empresariado y que él se sienta atraído por Sindemex para poder integrarse con nosotros como afiliado y que tenga muchos beneficios que le otorga Sindemex. Que bueno, sería complicado ahorita, ya se nos venció el tiempo, darles toda una explicación de los beneficios, pero ya esperemos en otra ocasión dárselos. Y bueno, gracias doctor por este programa y excelente tema. Felicidades.
Gracias, contadora. Gracias por su invaluable participación. Licenciado Jorge, sus conclusiones, por favor. Sí, nada más para decir que frente a la atribución de comprobación del cumplimiento de las normas de la ley por parte del Estado, lo único que van a encontrar es que las empresas sí cumplen, y están luchando por la profesionalización de sus estructuras y estas revisiones, estas ya consolidadas, estas áreas que vigilan y el cumplimiento de todos los programas. Compliance o estos programas de cumplimiento que sí se están llevando a cabo, ¿sí? Que no hay resistencia al cambio, ¿sí? Que nos sabemos adaptar como empresarios, como personas, nos sabemos adaptar a los cambios de la normatividad y a las exigencias que se nos plantean, porque cumplimos, porque sabemos cumplir. Una cuestión nada más, hace rato referían con respecto a los cambios de nombres en las empresas que son visitadas, sin embargo, está la disyuntiva en aceptarla o no aceptarla. Cuidado, ¿sí? Si viene mal el nombre de la empresa, no vamos a convalidar, diciendo, bueno, está mal el nombre y se lo digo desde ahorita, pero pásele y hágame la inspección. Estamos convalidando la acción, ¿sí? Reitero lo que dijo el licenciado Andrade con mucho tino hace un momento. Estamos a sus órdenes. Creo que en equipo todos podemos apoyarnos y capacitarnos y ser cada vez mejores. Muchas gracias. Gracias, licenciado Sánchez. Pues sí, evidentemente, usted empresario, siéntase apoyado por este sindicato, siéntase apoyado por esta serie de profesionales. No estamos iniciando, no somos nuevos, no estamos en pañales, como se puede apreciar, sino ya contamos con un amplio historial, con una amplia experiencia en este aspecto de defensa, tutela y, pues bueno, amparo en estas situaciones empresariales que, pues bueno, nos estamos a sus órdenes. Para tales efectos, licenciada Vázquez, ¿podría proporcionarnos su número telefónico en donde el empresario la pueda contactar? Claro que sí, gracias. Es el 55 28 54 0951. Haciendo referencia a lo que comentó el licenciado Jorge, muchas gracias. Hay empresas que a tiempo nos llaman y nos hablan de eso, de que el nombre viene mal. Es cuando les podemos decir que regrese mañana, que regrese después. Pero hay veces en las que hablan al abogado y hasta que se les pasó, ya hasta que no estuvo el representante legal ni nadie del comité. Entonces, cuando ya se da eso, lo único que queda es en el acta circunstanciada mencionarlo para que precisamente quede como respaldo de la empresa. Por eso es muy importante asesorarse. Ha pasado, o sea, ha pasado y eso no hay que dejarlo así nada más. Entonces, asesórense antes de, si tienen duda cuando llegue la cédula de notificación, asesórense, que esté el representante legal para que cheque todo esto, él sabe, y si no está, pues háblale al abogado que más confianza tenga. Sobre todo porque ahí le llegan a empresas de distintos tamaños, ¿no? Claro. Y para eso estamos a sus órdenes, con gusto. Gracias, licenciada Vázquez. Contadora Ceci, por favor, ¿dónde la podemos localizar? Sí, claro, gracias, doctor. Mi consultoría es NAWI, Consultoría y Capacitación Empresarial. Mi teléfono 55 32 25 39 50. Quedo a la orden para capacitación, para consultorías, sobre todo fiscal y compliance. Gracias. Saludos a todos. Gracias, contadora Ceci. Y sí, señor empresario, Sindemex, aparte de la asesoría que le podemos proporcionar y que puede contar con nosotros,
también, pues bueno, con este grupo de profesionistas que nos ponemos a sus órdenes, así de la misma manera, Consorcio Jurídico Andrade y Asociados, nos ponemos a sus órdenes a los teléfonos 55 30 36 0040 y 55 27 09 06 89, en donde con gusto las asesoramos. Si bien es cierto que podemos prever, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad suficiente para poder asesorarlos antes, durante y después. Para eso se está diseñando, para eso es el objetivo de Sindemex y de nosotros como servidores, como colaboradores, profesionistas de esta pues, bueno, amplia gama. Estamos para servirle. Me dio mucho gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, licenciada Heidi, licenciado Sánchez, licenciada Méndez, licenciada Vanessa, licenciado Silverio, licenciada Fernández. Estamos para servirles. Muchas gracias. Me dio mucho gusto que nos acompañaran. Y señor empresario, dicen por ahí, no se deje. Estamos para servirle. Hasta pronto.